En este vídeo vamos a aprender a tejer cintas utilizando un telar de cintas. Aquí hay algunos ejemplos de cintas tejidas utilizando la técnica básica, que es la que vamos a aprender hoy, aunque hay muchas otras técnicas que se pueden utilizar en el telar. En este vídeo el modelo en concreto que vamos a tejer es este. Mi libro de referencia para aprender esta técnica ha sido este libro de Ann Dixon titulado The Weaver's Ingle Pattern Directory. Este libro explica diferentes técnicas, no solamente la básica que vamos a aprender hoy, sino otras técnicas para hacer cintas de diferentes tradiciones, por ejemplo, de los países bálticos, de Latinoamérica. Empieza con la técnica básica, que como veis permite muchas combinaciones para hacer diferentes dibujos, y luego ya enseña otras técnicas con las que podemos hacer dibujos geométricos, podemos hacer letras. Y ya veis, por ejemplo, estos son de estilo báltico, etcétera. Aquí hay un montón de cosas que se pueden aprender. Estas cintas se pueden utilizar tal cual, por ejemplo, para asas de bolso, cinturones, para un llavero, para aplicar sobre un proyecto de costura, para correas de diferentes instrumentos y cosas así. O bien se pueden unir entre sí y hacer un tejido más ancho con el que hacer, por ejemplo, bolsos o incluso prendas de ropa. Este es el telar que utilizo para tejer las cintas. Es un telar de cintas o ink and loom en inglés, de construcción casera. Ya veis que es muy casera. Que construí pues, con el resto de una puerta de un armario y con eso para las tablas y con un palo de escoba para los palitos. Las instrucciones para construirlo con las medidas y todo lo encontré en un blog alemán que, bueno, está en alemán, pero el gráfico con las medidas y tales se entiende perfectamente. Y voy a poner la descripción, o sea, el enlace lo voy a poner en la descripción. Es más bien feucho, pero el trabajo lo hace a la perfección, o sea que me vale. Estos telares tienen todos los palos fijos, excepto uno que es móvil, que puede ser el primero o puede ser el último, o a veces tienen aquí en el medio una palanca también que es móvil. Y para lo que sirve es para regular la tensión del hilo. Veis, como aquí detrás, o sea, tengo aquí una ranura y aquí detrás tiene una tuerca que me permite aflojar y tirar del palo hacia atrás o hacia adelante para tensar los hilos más o menos. Ahora cuando montemos la urdimbre veréis que los hilos de la urdimbre pasan por los palitos, pero no necesariamente tienen que pasar por todos, solamente los pasamos por los palos que necesitemos para obtener la medida de la cinta que queramos. Este modelo de telar, si utilizamos todos los palos para hacer una cinta lo más larga posible, nos da una cinta de un poco menos de 3 metros, que es bastante largo. Antes de colocar los hilos de la urdimbre en el telar, necesito tener fabricados los lizos, que son estos aritos de hilo que me sirven para sujetar algunos de los hilos que voy a colocar en el telar. Entonces, los lizos los hacemos utilizando un hilo fino y resistente. Yo, por ejemplo, utilizo este hilo de algodón de perlé y los vamos a reutilizar cada vez. Es decir, no hace falta fabricar nuevos en cada cinta, sino que una vez que tengamos unos cuantos hechos nos sirven para todas las cintas. Para hacer los lizos es muy fácil. Vamos a utilizar la medida entre el palo de arriba y el palo de abajo. Entonces simplemente pasamos el hilo así, cortamos y hacemos un nudo doble de manera que nos quede bien tirante. Ahí, los rabitos podemos cortarlos un poco y aquí tenemos el lizo terminado. Yo os recomiendo que cuando los hagáis por primera vez hagáis bastantes, porque depende del ancho de la cinta que queréis hacer, vais a necesitar a veces más, a veces menos, y siempre está bien pues, tener los necesarios. Para este proyecto en concreto vamos a necesitar 23 lizos, pero yo os recomiendo que una vez que empecéis a hacerlo hagáis más para que en el futuro, cuando necesitéis más lizos para hacer cintas más anchas, ya los tengáis hechos. Así que es una buena idea hacer, por ejemplo, 40 y guardarlos para las siguientes veces. Con respecto a los hilos que vamos a utilizar, os recomiendo que busquéis unos hilos que tengan una cierta resistencia, es decir, que no se rompan fácilmente, que sean hilos lisos, sin textura y que, a ser posible, que tengan una buena torsión. Por ejemplo, este hilo que vamos a utilizar es un hilo de algodón que tiene 4 cabos y está muy retorcido. Esto nos dará unas cintas con bastante cuerpo. Tenemos que considerar que necesitamos tanto el hilo para la urdimbre, que son los hilos que van a lo largo del tejido,
como hilo para la trama, que son los hilos que irán en horizontal. En este tipo de cintas, los únicos hilos que se van a ver al final son los de la urdimbre, es decir, los que van a lo largo del tejido. El hilo de la trama va a quedar escondido dentro del tejido y solamente veremos un puntito al principio de cada vuelta, que es lo único que se podrá ver de la trama. Por eso, si queremos que se disimule completamente, utilizamos un hilo, o sea, el mismo hilo de la trama que utilizamos en el borde de la urdimbre. De esa manera no se ve en absoluto. Este hilo en concreto que he elegido es de esta marca y el grosor es como para trabajar con unas agujas del 2,5-3,5. La otra cosa que necesitamos es una naveta o lanzadera para enrollar el hilo de la trama e ir pasándolo a medida que tejemos. Podemos empezar, si no tenemos ninguna, con una hecha de madera de balsa, que es una madera finita y muy fácil de cortar. Se puede cortar incluso con un cúter y podemos hacer una que tenga un tamaño así, que es como una cuarta, más o menos 15 centímetros, y de ancho pues unos 6 centímetros o 5, y le hacemos así unos entrantes a cada lado para poder enrollar el hilo. Y lo que es importante es lijar los bordes, porque el borde de la lanzadera o naveta nos va a servir para apretar el tejido según lo vamos haciendo. Para empezar, una así de madera de balsa puede servir. Yo además tengo esta que es de madera de nogal y que me hizo un amigo mío artesano. Este es el patrón que vamos a utilizar para este modelo de cinta. Este es un diseño mío y empecé dibujando en ese tipo de gráfico, que como veis no es exactamente cuadriculado, sino que tiene rectángulos. He dibujado el efecto que quiero obtener y luego, para que sea más fácil seguirlo a la hora de poner los hilos en el telar, me lo he pasado a una cuadrícula que, como veis, está dividida en dos líneas, una línea superior y una línea inferior. Ahora, cuando montemos el telar, vamos a ver cómo se leen. Ahora que ya estamos listos para empezar a colocar los hilos en el telar, nos tenemos que guiar por nuestro patrón que nos dice en qué orden hay que colocar los hilos. Como os explicaba antes, hay dos líneas, una superior y otra inferior. En los patrones en inglés veréis que la de arriba está marcada con una H y la de abajo en una U. La H es la primera letra de la palabra heddled y U es la primera letra de la palabra unheddled. Y lo que significa es que el de arriba es el que lleva el heddle, que es el lizo, o sea, son hilos que van enlizados, y los de abajo es unheddled, que es sin lizo, o sea, son hilos que van sueltos, no sujetos por un lizo. La manera en la que los colocamos es alternando uno con lizo, otro sin lizo. El gráfico además nos indica de qué color es cada hilo. Entonces empezamos a leer por aquí, por la izquierda, en el de arriba, y vemos que el primer hilo es azul con lizo. El segundo es azul sin lizo. El tercero, azul con lizo. El cuarto, azul sin lizo. El quinto, azul con lizo. El sexto, blanco sin lizo. Y vamos así leyendo todo hasta el final de la línea, ¿no? Alternando uno de la fila de arriba con lizo y una de la fila de abajo sin lizo. Esto es para la técnica que vamos a aprender hoy, que es la básica. Para otras técnicas veréis que los patrones os van a indicar otro tipo de orden en la manera de urdir, que es lo que luego nos facilita hacer pues, todos esos dibujos geométricos, letras, etc. Pero los de la técnica básica se representan de esta manera y vamos leyendo, pues eso, alternando uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo. Entonces, siguiendo lo que hemos visto en el patrón, el primer hilo es de color azul. Para empezar, lo sujeto aprovechando esta ranura que tengo aquí. Paso el hilo por dentro y lo sujeto haciendo un nudo doble, solamente para que se quede ahí asegurado. Y ahora es el momento de hacer el recorrido con nuestro hilo. Entonces, sabemos siempre según el patrón que este primer hilo va a llevar un lizo. Entonces, los hilos que llevan lizos van a pasar siempre por encima de este palo. Entonces, obligatoriamente, como lleva lizo, va a pasar por ahí. Y luego, una vez aquí, puedo hacer el recorrido que queramos según lo larga que vaya a ser la cinta. En este caso, no vamos a hacer una cinta demasiado larga, así que vamos a pasarlo por aquí atrás y lo hacemos volver adelante. Ahora bien, antes de pasar al siguiente hilo, no se nos puede olvidar que este tiene que llevar un lizo.
La manera en la que lo coloco es la siguiente. Para que no se me escape, le doy aquí unas vueltitas. Una vez que tengo el hilo aquí asegurado, voy a colocar el lizo. Lo abro y lo engancho en este palo. Ahora lo tengo que pasar por encima de este hilo de atrás hacia adelante. Entonces vengo por detrás. Ahí se puede ver que está por detrás. Y lo traigo hacia adelante y lo engancho de nuevo en el palo de abajo. ¿Vale? De esta manera, ahí tengo el lizo enganchado en el palo de los lizos, que a su vez arrastra el hilo de la urdimbre. Vamos con el siguiente hilo, que también es de color azul. Pero este siguiente hilo, como no lleva lizo, en lugar de pasar por encima de este palo, va a pasar por debajo. Entonces, en lugar de pasarlo por aquí arriba como el anterior, lo paso por debajo. Pero a partir de aquí el recorrido va a ser idéntico al anterior. Es decir, paso por los mismos palos que pasó el anterior. Y vuelve al inicio. El siguiente hilo también es de color azul y lleva lizo. Entonces repito la operación de colocar el lizo. Me lo preparo. El hilo pasa por encima del palo, hace el recorrido que ya conocemos y cuando viene aquí, una vez que cojo un poco de práctica, lo puedo hacer sin necesidad de soltar este hilo. Engancho el lizo, lo coloco así y lo traigo hacia adelante y lo engancho de nuevo. Mientras estoy montando los hilos de la urdimbre, utilizo una bandeja en el suelo o una caja para sujetar los ovillos y que no anden por ahí rodando y ensuciándose. Aquí estoy en el momento que he terminado de poner los 5 primeros hilos de color azul. Hay 3 con lizos que pasan por encima del palo y aquí los podemos ver sujetos cada uno con su lizo. Y en el medio hay 2, 1 y aquí 2 que van sin lizo y que pasan por debajo del palo. ¿Veis? Aquí podéis ver en detalle cómo quedan los lizos enganchados al palo de abajo y cómo sujetan cada uno un hilo. Cuando llegamos al momento en el que tenemos que cambiar de hilo, porque vamos a utilizar un color distinto, lo que hacemos es cortar el hilo viejo y unirlo con el hilo nuevo. Para eso podemos dejarlo un momento aquí enrollado mientras vamos a coger el otro hilo. Y una vez que lo tengo, corto el hilo viejo y lo pongo junto al hilo nuevo y hago un nudo. Puedo incluso sacarlo de aquí momentáneamente porque será más cómodo y hago un nudo con los 2 cabos juntos. Así simplemente. Y ahora ya puedo continuar colocando la urdimbre como me toca. Por ejemplo, según el patrón, este hilo que me toca ahora es sin lizo. Y aquí veis que el nudo no me queda exactamente en el palito, aunque me quede unos centímetros por delante o unos centímetros por aquí, por debajo, no pasa nada. Más o menos contamos con que la zona sea esta, no hace falta que queden todos los nudos de todos los cambios de color exactos en el mismo lugar, puede estar centímetro arriba, centímetro abajo. Y ahora, pues nada, continúo colocando la urdimbre como me indica el patrón, siempre alternando un hilo con lizo y un hilo sin lizo, y con los colores que me diga el patrón.
para saber si lo estamos haciendo bien con respecto al patrón o para saber dónde nos quedamos si es que empezamos a poner la urdimbre y lo interrumpimos por algún motivo, es comparar lo que llevamos hecho con el patrón. Entonces sabemos que los hilos que pasan por encima de este palo son los de la fila de arriba del patrón. Y tenemos aquí, vemos 3 azules, 2 blancos, 2 azules, 2 blancos. Lo comparamos con el patrón, con la fila de arriba, y vemos que efectivamente tenemos 3 azules, 2 blancos, 2 azules, 2 blancos. Si queremos asegurarnos completamente que va todo bien, pues en los que no llevan lizo, que están aquí debajo, podemos hacer la misma comprobación. 2 azules, 2 blancos, azul, blanco, azul, 2 blancos. Y lo comparamos con esto, con la fila de abajo, y vemos que efectivamente es correcto. Y el último hilo que tenemos colocado es uno sin lizo, de color blanco, que con las comprobaciones que hemos hecho sabemos que es este de aquí. O sea, el siguiente que nos toca es uno con lizo, porque está en la fila de arriba, de color azul. Otro truco para que nos sea todo más cómodo es mantener los hilos que no estamos utilizando en el regazo, de manera que, por ejemplo, ahora tengo que cortar el blanco y unir el azul. Pues corto el blanco aquí, me lo dejo encima de las piernas y ya tengo el otro preparado aquí para continuar. No tengo que ir a buscarlo al suelo o por encima de la mesa y no se me lía con lo que ya estoy haciendo aquí encima de la mesa. Pues ahora ya tenemos toda la urdimbre montada. Hemos comprobado que está correcto aquí arriba y también aquí abajo, ¿vale? Y hemos llegado al final. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar el final del hilo y unirlo con el principio. Pues aquí os quiero enseñar cuál va a ser la mecánica para tejer. El motivo por el que pusimos algunos hilos con lizos y otros no es para que los que no tienen lizos se puedan mover, ¿vale? Podemos empujarlos hacia abajo o podemos empujarlos hacia arriba. Entonces, esto lo que provoca es que se abra una calada, que es el espacio por el que va a pasar el hilo de la trama. Una vez se abre debajo de los hilos que están en los lizos y la siguiente vez, echando estos hilos hacia arriba, se nos abre por encima de los hilos que están en los lizos. Y vamos a ir alternando estas dos posiciones. Los hilos que no tienen lizo abajo y luego los hilos que no tienen lizo arriba. Para empezar voy a abrir una calada. Aquí podéis ver cómo se abre. Y voy a introducir, en lugar de empezar directamente con los hilos, voy a introducir un papelito así doblado, ¿vale? Luego abro la calada contraria, es decir, con la mano empujo los hilos hacia arriba y por este espacio que se forma aquí voy a introducir otro papelito. Vale, y lo voy a tirar hacia abajo. Ahí. Esto es para ayudarme a ir dándole forma al principio de la cinta. De hecho, incluso puedo bajar un poquito más, aprovechar ahí más hilo. Vale. De nuevo voy a abrir la calada contraria, es decir, empujo los hilos hacia abajo y voy a meter otro papelito, el último. Ahí. Si veo que esto está muy flojo, siempre puedo aflojar aquí la tuerca y tirar de este palo hacia atrás. Pero de momento, bueno, sí lo voy a hacer un poquito. Lo voy a tirar un poco para atrás. Vale. Así me gusta más. Un poquito más tenso. Muy bien, entonces ahora estamos listos para empezar a tejer con el hilo. Entonces, abro la calada que me toca, que es hacia arriba, ¿vale? Así. Bato con la lanzadera y voy a dejar una cola así un poquito larga.
abro la calada contraria, bajando los hilos y bato con la lanzadera. Y esta vez voy a pasar el hilo de la lanzadera hacia allá y el rabito que me quedó antes hacia el lado contrario. Entonces voy a meter el rabito hacia aquí y con el hilo de la lanzadera tiro hacia el otro lado. Y ya me dejo lo que quiero que sea el ancho de mi cinta, que será, voy a ponerlo así, sin apretar demasiado, o sea, sin que me haga ondas ni nada, que quede plano, pero que queden los hilos juntos. Y a partir de ahora es simplemente repetir estos dos movimientos todo el rato. Subo los hilos, ¿vale? Bato. Para evitar tirar demasiado, puedo sujetar aquí el resto del hilo con el dedo y llevarlo lentamente así y tirar un poquito. Calada contraria, bajando los hilos, bato y tiro del hilo. A partir de ahora ya veis que es muy sencillo, es simplemente ir repitiendo estos dos movimientos y se convierte en una dinámica realmente muy fluida y que nos permite tejer rápido. Una cinta a lo mejor como esta de aproximadamente 1 metro, entre el tiempo de montar los hilos, de montar la urdimbre y el de tejer, puede estar acabada en más o menos 1 hora. Esto también gracias a que no tenemos que hacer nada más aparte de subir y bajar los hilos, ¿no? No tenemos que andar eligiendo por dónde pasa el hilo de la trama. Sin embargo, en otras técnicas, que tal vez veremos en otros vídeos, tenemos que elegir cada vez por dónde pasa el hilo de la trama. Tenemos que ir cogiendo hilos hacia arriba, bajando otros, y eso hace el trabajo más lento. Pero esta realmente es muy rápida. Si quiero para ir controlando que no se me estreche demasiado, puedo marcarme en un papel a medida y cada poco tiempo pues voy comprobando que mantengo ese ancho. Si se va estrechando significa que estoy tirando demasiado y si se va ensanchando significa que no estoy tirando lo suficiente. Cuando llega el momento en el que ya tengo aquí poco espacio para pasar y se hace incómodo, lo que hago es aflojar el palo de detrás y correr la cinta para ganar espacio aquí delante. Entonces, aquí aflojo un poquito, tiro y cuando ya estoy para continuar, aprieto aquí detrás otra vez la tuerca y me queda de nuevo tenso. Y ya tengo otra vez espacio aquí suficiente para seguir trabajando. En esta técnica el dibujo va saliendo solo, ya que de lo que depende es de la disposición de los hilos en la urdimbre, es decir, de qué colores hayamos puesto y cuántos hilos de cada color hayamos puesto en los lizos o fuera de los lizos. En otras técnicas el dibujo va a depender no solamente de cómo hayamos colocado los hilos, sino también de, como os decía antes, de los hilos que elijamos cada vez que pasamos la lanzadera. A la hora de correr la cinta, cuando son cintas cortas que no dan muchas vueltas por los palos, podemos incluso no tener que aflojar la tensión para correrla. Simplemente vamos a poco tirando y moviéndola. Eso sí, si vemos que está demasiado flojo, que es demasiado fácil
y los hilos están muy flojos, sí que tenemos que tirar un poquito al final para volver a recuperar la tensión. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando batimos tenemos que procurar batir siempre con la misma fuerza, de manera que los dibujos nos queden de la misma medida, porque si bato mucho en una vuelta, por ejemplo aquí, aprieto mucho, el dibujo me queda más apretado, ¿no? Me queda más pequeño. Y si luego en la siguiente vuelta aprieto poco, vamos a hacer una más para que se vea la diferencia, de repente tengo esta diferencia en los motivos, ¿no? Aquí me ha quedado súper pequeñito y aquí me ha quedado enorme. Entonces, para que nos salga regular, intentamos batir siempre con la misma fuerza. También, cuanto más batimos, más hilos de trama tenemos por centímetro. Eso también hace una cinta más dura. Entonces, es otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la cinta, ¿no? Si queremos algo muy resistente, pues tenemos que batir más fuerte y meterle más hilos por centímetro. Y si queremos deshacer porque nos hemos equivocado, por ejemplo aquí yo creo que me he saltado un hilo del borde, pues lo que hacemos es deshacer, o sea, hacer lo contrario de lo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, ahora he pasado hacia este lado con esta calada, pues con la misma calada paso hacia el lado contrario y retiro el hilo y lo mismo, voy como destejiendo, ¿vale? Así hasta que llegue al sitio equivocado. A medida que vas tejiendo y que te vas acercando al final, la cinta va cogiendo tensión, ¿no? Porque el hilo de la trama ocupa espacio y eso tira de los hilos. Entonces puede llegar un momento que esté muy dura la cinta y para eso tienes, como siempre, el palo de la tensión que puedes aflojar un poquito y hacer que la cinta pues recupere un poquito de flexibilidad. Entonces aquí vamos a seguir tejiendo un poquito más hasta donde podamos, porque ahí veo, ahora os lo enseñaré, que ya se acerca el final de la cinta. Veis que aquí tengo, ya se acerca el principio, se acerca el palo y para ganar un poquito pues puedo retirar los papelitos del principio. Esto me da un poquito más de margen para tener un poco más de apertura y trabajar un poco más cómodamente estos últimos centímetros. Yo creo que hasta aquí va a ser lo máximo que pueda trabajar. Bueno, parece que me puedo apurar unos centímetros más, pero ahora ya va siendo realmente difícil, así que me tengo que preparar para rematar. Entonces, voy a hacer uno más. Así. Y ahora voy a hacer la penúltima pasada. Entonces, en este voy a poner a la vez voy a meter a la vez un trocito de hilo así doblado. Entonces lo voy a pasar por aquí y lo voy a dejar ahí de momento. Paso el hilo, ahí, cambio la calada y esta sí que va a ser la última. Tiro hacia allá, corto el hilo, voy a dejar como el doble del ancho de la cinta y ahora este rabito que me queda lo meto por este hilo que dejé aquí, por este bucle. Lo meto ahí y ahora tiro y de esta manera lo hago pasar por dentro de la cinta. Ahí cuesta un poquito, pero pasa. Y a ver, voy a soltar un poco de tensión para poder arreglarlo. Así. Lo arreglo ahí al final y con esto ya me queda rematada. Este trocito que sobra aquí lo puedo cortar. Y lo último es sacar la cinta del telar. Para ello, pues nada, cojo mis tijeras y llega este momento súper satisfactorio en el que corto
los hilos que van por arriba y los que van por abajo. Corto, corto, quito los lisos que ya no me hacen falta y los guardo para la siguiente cinta. Y ya tengo la cinta terminada. Pues hasta aquí este vídeo sobre cómo hacer cintas con un telar de cintas. Espero que te haya resultado útil y te haya dado ganas de probar a tejer. Si quieres ir probando algunos patrones, puedes encontrarlos en mi Instagram, que dejaré indicado en la descripción. Muchas gracias y un saludo y hasta el próximo vídeo.